Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy iniciamos un nuevo tema, el tema sobre la célula. Un tema que tal vez algunos de ustedes dirán, es nuevo para mí, pero en realidad vamos a ver que no es tan nuevo. Digo, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones en lo que va del ciclo escolar. El aprendizaje esperado es que el alumno identifique a la célula como la unidad estructural de los seres vivos. Y aquí nos dice una cosa muy importante, que la célula es la unidad estructural de todo ser vivo. Pensemos entonces, ¿a qué se refiere con unidad estructural de los seres vivos? Les voy a preguntar lo siguiente. Observen los siguientes objetos, los siguientes seres vivos. Obsérvenlos bien. Ahora les preguntaré, ¿cuáles de ellos creen ustedes que sean seres vivos? ¿Ya los ubicaste? ¿Cuántos son? ¿Estás seguro? Son 10. La mitad de ellos son seres vivos y la mitad de ellos son objetos. Ubícalos bien, trata nuevamente de identificarlos. ¿Cuáles son los seres vivos y cuáles son los objetos? ¿Ya los ubicaste? Ok, muy bien. Ahora podrás decirme, recordando las definiciones de los seres vivos, ¿por qué elegiste a esos como seres vivos? Claro, recordarás que las definiciones de los seres vivos son: 1. Todo ser vivo es aquel que tiene vida. 2. Todo ser vivo es aquel que cumple con funciones vitales. 3. Todo ser vivo es aquel que nace, crece, se reproduce y muere. Y 4. Todo ser vivo es aquel que tiene mínimo. Exacto. Tú ya lo sabes. Tú ya sabes cuál es la cuarta definición de los seres vivos. Entonces ya sabes cuáles de ellos son seres vivos y cuáles no. Los seres vivos es un tema que desde hace mucho tiempo, en el pasado, se venía pensando. Desde la época de los antiguos griegos ya pensaban en los átomos, sin saber siquiera qué era un átomo, sin haber visto siquiera un átomo. Fue hasta cuando, hace unos 300 años atrás, un holandés, Anton van Leeuwenhoek, un simple y sencillo vendedor de telas, fue el que descubrió el mundo microscópico. Aclaro, él no inventó el microscopio. Él usó este microscopio que fue creado por los hermanos Janssen. Curiosamente, los hermanos Janssen crearon un microscopio y no sabían ni para qué servía. Inventaron esto, pero pues no supieron darle un uso. Así que fue Anton van Leeuwenhoek, que era un vendedor de telas, que utilizó este aparatito para poder observar el tejido de sus telas y ver la calidad de sus telas. Y se le ocurrió de repente un día tomar una gota de agua de un charco de agua y al observarlo a través de su microscopio, que poco a poco fue mejorando, lo fue perfeccionando, él perfeccionó el microscopio, aparte de darle el uso adecuado, lo perfeccionó. Al observar esa gota de agua de un charco, observó pequeños organismos microscópicos que se movían, a los que él les llamó microbios. ¿Sí? Micro, por pequeños, bios, seres vivos. Microbios. Seres vivos pequeños. No sabía qué eran, pero él les dijo que eran microbios. Después tomó un poco de agua de un florero y observó lo mismo. También pequeños microbios. Anton van Leeuwenhoek fue el primero en observar el mundo microscópico.
dándole inicio a una gran ciencia que hoy en día es de suma importancia para el ser humano, la microscopía, el mundo microscópico. Y el microscopio sigue avanzando y sigue evolucionando hasta que hoy en día, observen, se tienen microscopios muy perfectos, como este y otros más. Pero no fue el único. Posteriormente llegó otro personaje de nombre Roberto Hooke. Este señor se le ocurrió tomar no agua, sino un pequeño trozo de corcho y observarlo al microscopio. Y esto fue lo que observó. Fíjate, esto fue lo que observó. Y él decía que había visto pequeños espacios hexagonales vacíos. Pequeños espacios hexagonales parecidos al panal de una abeja, parecido a las celdas de una abeja. Pero como eran tan pequeñas, le llamó celdillas. Y de ahí se derivó la palabra de, exacto, células. Roberto Hooke descubrió las células. Si Anton van Leeuwenhoek había descubierto a los primeros seres microscópicos, Roberto Hooke descubrió la célula. Posteriormente aparece Robert Brown y dice, Roberto Hooke tuvo un error. No eran espacios vacíos. No eran espacios vacíos. Dentro de cada uno de esos espacios que Roberto Hooke decía que estaban vacíos, Roberto Brown, con un microscopio más potente, descubrió los núcleos celulares. Y después de ellos hubo otros personajes, como por ejemplo Virchow, o estuvo también Malpighi. Personajes que fueron avanzando en el campo de la biología, principalmente en la biología celular. Un tema que era nuevo. Empezó a descubrirse el mundo microscópico, por lo tanto se puede considerar que a partir de que se inventó el microscopio, señores, es un parteaguas en la ciencia. Se habla del antes del microscopio y el después del microscopio. La ciencia cambió muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Porque antes del microscopio toda la gente pensaba que las enfermedades eran causadas por maldiciones, por causa de un demonio, por castigo de Dios, etc. Nadie sabía la causa real de las enfermedades hasta que descubrieron inventaron el microscopio y descubrieron el mundo microscópico. Posteriormente aparecieron otros dos personajes que dijeron, a ver, hay mucha información, vamos a tener que darle un cierto orden. Y aparece Matthias Schleiden y Teodoro Schwann. Uno que era botánico y el otro que era zoólogo. Botánico, o sea, estudiaba las plantas, zoólogo, o sea, estudiaba los animales. Y los dos decían, las plantas están formadas por células. No, los animales son los que están formados por células. Mentira, son las plantas las que están formadas por células. No, son los animales. Al final de cuentas se tuvieron que poner de acuerdo y decir, ok, tanto plantas como animales están formados por células. Y crearon entonces la teoría celular formado por tres postulados. El primer postulado de estructura, que dice, todo ser vivo está formado por mínimo una célula. Segundo postulado de origen. Toda célula proviene, obvio, de otra célula similar. Tercer postulado de función. Si un organismo funciona bien o funciona mal, es porque todas y cada una de sus células funcionan bien o funcionan mal. Eso es aplicable en todo el mundo, en todos los seres vivos. Hoy en día son leyes que rigen a la biología celular. Sabemos que existen dos tipos de células, la célula procarionte y la célula eucarionte. La célula procarionte es una célula primitiva. No tiene un núcleo definido. Ustedes pueden ver ahí, de color morado, acá, lo que está de color morado, es el núcleo y está todo revuelto, todo regado. Pero aquí podemos ver a la célula eucarionte.
Y pueden ver de color rosita ahí con un punto amarillo en el centro. Ese es el núcleo. Allá, el procarionte no tiene un núcleo definido. No tiene una membrana nuclear. Mientras que la célula eucarionte, sí tiene una membrana nuclear. Por lo tanto, el núcleo sí está bien definido. Esa es la diferencia entre la célula procarionte y eucarionte. Pero debo de señalar, estas células, las procariontes, solamente las podemos encontrar en las bacterias. Todas las bacterias son del tipo de células procariontes, células primitivas. Entonces debo de pensar que las bacterias fueron los primeros seres vivos sobre el planeta. Y es muy cierto. Todos los primeros seres vivos en el planeta fueron de tipo de las bacterias. Y estas que están acá, las células eucariontes, las puedes encontrar en cualquier otro tipo de ser vivo. Desde un protozoario, un hongo, algas o cualquier animal, tienen este tipo de células, las eucariontes. Pero espérame. Las células eucariontes, si sabemos que existe la célula procarionte y eucarionte, debemos de saber también que las células eucariontes tienen dos tipos de célula. Tenemos por un lado la célula animal y tenemos por otro lado la célula vegetal. Son dos tipos de células. Ve muy bien este esquema, por favor, para que no te vayas a confundir. Existen dos tipos de células. La procarionte y la eucarionte. Y de las eucariontes hay dos tipos de células. La animal y la vegetal. Así como hay diferencias en la célula procarionte y en la célula eucarionte, obvio, también hay diferencias entre la célula animal y vegetal. De entrada podemos verlo en esta siguiente imagen. Si confrontamos una célula vegetal con una célula animal, sí, hay muchas diferencias. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que tú vas a tener que investigar. Porque tu actividad a realizar en casa, esta es tu actividad para realizar en casa, tendrás que investigarme y llenar este cuadro. ¿Cuáles son las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal? Hay varias diferencias, y las diferencias pueden ser en estructura o en función. Esto es, que este tiene una cosa y este tiene otra cosa. Pero también puede ser que este hace esto y esta hace esto otro. Un ejemplo aquí está. Ya te voy a dar una primera diferencia para que veas cómo lo tienes que hacer. Cuando marcas diferencias tienes que señalar uno y tienes que señalar el otro. En este caso voy a decirte que una diferencia entre la célula animal y la vegetal es que la célula animal posee cloroplastos y la célula vegetal no tiene, al revés, que la célula animal no posee cloroplastos y la célula vegetal posee cloroplastos. Así lo tengo que marcar, cuál sí y cuál no, quién lo hace y quién no lo hace. Tengo que marcar las diferencias y vean que 1 tiene que tener relación con el número 1. El 2 va a tener relación con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, el 5 con el 5, el 6 con el 6. Pon mucha atención cuando realices esta actividad, porque si no te la voy a regresar hasta que la hagas bien. ¿Sale? Pon mucha atención. Ahí está el ejemplo. La célula animal no posee cloroplastos. La célula vegetal sí posee cloroplastos. Recuerda, las diferencias pueden ser de estructura o pueden ser de función. Así que, ánimo. Espero que hayas aprendido algo sobre la célula, algo más de lo que tú ya sabías. La siguiente semana vamos a ver todavía más sobre la estructura de la célula. Ánimo, tienes esta actividad más las que tienes que realizar en la quincena. Que tengas un bonito inicio de semana. Bye.